Vamos a hablar de la investigación electoral, pero es necesario comprender que este tema no está aislado. La investigación electoral es parte de un ejercicio de conversación. Tomando la estructura que Ralph Morphy siempre presenta, es una conversación entre candidato y electorado. Ahora, no es unidireccional. Si bien el candidato tiene la posibilidad de transmitir un mensaje, el electorado también tiene que dar una respuesta. Puede ser apoyo, puede ser los votos, puede ser no votar por una determinada opción, puede ser múltiples las respuestas, pero finalmente lo que nosotros necesitamos es establecer una conversación. Esta conversación, como les digo, es de ida y vuelta. ¿Y cómo hacemos entonces para conversar con todas estas personas? Para eso, obviamente, necesitamos escuchar. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos con este componente. El escuchar es fundamental y no es una escucha de chismes, no es una escucha cualquiera, tiene que ser una escucha sistematizada, tiene que ser una escucha técnica que nos permita determinar, por un lado, porcentajes súper importantes, pero en términos cualitativos, sobre todo, que nos permita medir percepciones. Entonces, la investigación no está solita. La investigación es uno de los tres componentes. Esto es como un trípode que tenemos. Por un lado, la investigación. Una vez que analizamos todo lo que tenemos, vamos a la estrategia. Ahí se determina a dónde quiero llegar, dónde tengo posibilidades, cuál es mi mensaje, cuál es el tono de mi mensaje, y finalmente se produce la comunicación a través de diversas herramientas que las han visto durante estos 2 días de trabajo. Ahora, les pregunto, ¿la investigación es para decir lo que la gente quiere escuchar? No todos a la vez, por favor. ¿Perdón? Para saber la realidad. Para saber, sí, la realidad, pero considerando que cada uno tiene su propia realidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de determinar cómo interpreta cada uno esa realidad. Acordémonos de que no existe una sola realidad. Esto es más o menos como un diamante. Depende desde cómo lo enfoque, desde dónde lo esté viendo, para ver todas las aristas de esto. Entonces vamos a usar la investigación a través de diversas herramientas. Hay las encuestas, los grupos focales, mapeo de actores, información secundaria súper valiosa, las entrevistas a profundidad, investigación de campo también, hay cómo hacer observación participante, hay un montón de temas salidos de las ciencias sociales, pero básicamente lo que vamos a hacer es tener investigación cuantitativa e investigación cualitativa. ¿Para qué? Por un lado, para identificar las audiencias, para comprenderlas, eso es fundamental. La típica, vemos la pirámide poblacional y hay que trabajar con los jóvenes, la base, ¿no? Y obviamente, algo más, perfecto. Trabajemos entonces también con temas para mujeres. ¿Por qué? No, es que lo verde pega, vamos por lo ambientalista. ¿Por qué? Necesitamos comprender cuáles son las motivaciones de esas audiencias y recién ahí construimos los mensajes para definir las tácticas y ver cuál es la manera en que vamos a transmitir nuestro mensaje. ¿Cómo? Lo que les decía un momento, investigación cuantitativa y cualitativa. La primera me ayuda a ver la magnitud de la gente a la que estoy llegando y la segunda me ayuda a ver las motivaciones. Ahora, para esto de las motivaciones es relativamente sencillo. Toda persona tiene 2 componentes, o la personalidad de una persona siempre tiene 2 componentes, es un marco de referencia. Por un lado está el externo, que son todas las cosas que son producto de nuestra educación, de nuestra sociedad, del vivir en un determinado entorno. Y por otro lado está el tema interno, que es el resultado de nuestra vivencia, es lo que nosotros mismos determinamos. Ejemplo, ahí saliéndome un poquito, el hambre. ¿Cuál es tu plato favorito? La fritada. Perfecto. ¿Puedes comer fritada todo el tiempo? ¿Puedes comer fritada toda hora? Entonces, lo que nosotros tenemos es, por un lado, un montón de impulsos
que no necesariamente son irracionales, pero tenemos un montón de impulsos resultado de nuestras vivencias, pero necesitamos limitarlas para desenvolvernos en sociedad. Y es ahí cuando nosotros complementamos estas técnicas de investigación. Por un lado, vamos a ver, sí, cuáles son las vivencias propias y vamos sumando, ¿no? O sea, tu vivencia, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Cada una es individual y única, pero hay elementos comunes. Y por otro lado también vamos a ver cómo está conformado este marco, esta normativa social. Para eso las dos técnicas. La cuantitativa nos ayuda sobre todo para el marco de referencia externo, no significa que no puedes ingresar al otro, pero sobre todo te ayuda para eso. Y la cualitativa para ver este marco de referencia interno. Ahora, ¿para qué investigamos entonces? Voy a entrar al tema de cualitativa, sobre todo para entender los fenómenos, pero desde la perspectiva de los actores. Lo que comentábamos hace un momento, la realidad no existe como tal. Cada uno tiene su propia realidad y eso es lo necesario conocer para saber no qué decirles, ojo con eso, sino para saber cómo decirles, para saber qué contarles. Solo conociendo sus razones, sus motivaciones, nosotros vamos a tener la posibilidad de hablar en su idioma. Y finalmente, en la investigación cualitativa, siempre vamos a buscar el porqué de las cosas. Y ojo, no es un porqué técnico, no es un porqué racional. Más o menos, para los que han tenido experiencias en gobiernos locales, si es que decidimos hacer un presupuesto participativo, todo el mundo quiere que pavimenten su calle. No importa el valor de la inversión, no importa si es que ya hay alcantarillado o los demás servicios, no importa nada, todo el mundo está pensando únicamente en su calle. ¿Significa que están equivocados? Para nada. Significa que ellos están planteando su problema desde su realidad. Entonces, a través de la investigación cualitativa, nosotros vamos a tener la posibilidad de ponernos sus zapatos un momento y ahí buscar las razones. No para decirles cómo vamos a pavimentar tu calle, sino para, usando sus propios argumentos, nosotros transmitir nuestro mensaje. ¿Para qué o cómo? Porque esto es más o menos como un estanque. Si es que tenemos el estanque con un solo pato, con un solo elemento, con un solo actor o individuo, más o menos podemos predecir cómo se van a transmitir las olas, que es lo que nos interesa ya en el campo electoral, hacia dónde se van a ir ciertas preferencias. El problema es cuando tenemos varios actores. Entonces, mientras más información tengamos, va a ser más probable que nosotros emitamos un mensaje efectivo. Ahora, no con intención de medir el futuro, pero sí con intención de encontrar la mayor cantidad de elementos para dar nuestro mensaje. Y también súper importante, la investigación no puede ser simplemente por investigar, como sí es mejor si es que quieren solo hacer investigación, pero no, si es que la investigación no tiene un objetivo, si es que la investigación no está determinada para algo, es también muy fácil que nos perdamos. Hay demasiada información que nos va a hacer confundir. Entonces, tenemos que ir delimitando, identificando los conflictos, conocer el entorno, ver el marco de referencia de todos los actores, ver cuáles son sus emociones y sus puntos sensibles. Por ejemplo, una palabra puede generar alegría o ira, la misma palabra. Un ejemplo acá, el tema de revolución ciudadana. En la frontera norte, en la Amazonía, revolución ciudadana en cierta época del periodo de gobierno era sinónimo de obras, pero en la frontera norte nunca llegó a ser así. ¿Qué pasaba? La palabra revolución tenía una carga mucho más fuerte para ellos, asociada a las FARC, asociada a la revolución, al conflicto en Colombia. Por lo tanto, aunque ellos tenían una serie de beneficios, no eran capaces de asociarla inconscientemente. El tema de revolución ciudadana, así como en el resto del país, obras, para ellos la palabra revolución tenía una carga mucho más significativa. ¿Es eso lo que nosotros tenemos que medir? ¿Te dicen directamente? No, o sea, tampoco es que preguntamos nosotros qué significa revolución para ti, pero eso lo vamos obteniendo a través de las conclusiones de toda la conversación. En el tema electoral nos ayuda a ver las necesidades de los electores
y para ello formular el mensaje de comunicación, no únicamente en el principal problema. Ejemplo, en la costa, yo sé que uno de los principales problemas es la falta de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, en la encuesta no necesariamente me sale muy alto el problema, y peor aún cuando conversamos con ellos. ¿Por qué? No es porque el problema sea inexistente, sino porque primero ha sido manoseado mucho por ofertas políticas, y segundo porque se han acostumbrado a vivir con ello, encuentran otras soluciones. Entonces, ¿significa eso que como campaña yo me hago el loco y no hablo del tema? Para nada. Significa que encuentro los elementos para enganchar en lo que ya tienen ellos el mensaje que quiero darles. Obviamente conociendo las actitudes y percepciones, también para medir las piezas de comunicación, eso es fundamental, y para lograr que la información genere el efecto que nosotros queremos lograr. En ciertas campañas es tan limitados los recursos que inclusive antes de la producción de las piezas de comunicación nosotros medimos las ideas. Entonces, en un grupo focal nos reunimos y empezamos a analizar eso. Una vez que ya tenemos inclusive la pieza ya finalizada, la medimos porque contamos con 2, 3 o 4 opciones, y finalmente vamos únicamente con la que sabemos que va a llegar. Cuando tenemos los recursos limitados, no podemos darnos el lujo de seguir contaminando con la información que no queremos transmitir. Obviamente también nos ayuda a profundizar la imagen de los candidatos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Partimos de unos hechos que siempre están ahí presentes, pero esos hechos son entendidos por la ciudadanía a través de percepciones. Eso lo llevamos a un texto en la investigación cualitativa. ¿Cuál es ese texto? Sí, pueden ser transcripciones, pueden ser fotografías, pueden ser imágenes, pueden ser recortes de prensa, pero finalmente recién ahí empieza el análisis para buscar lo que queremos en función de los objetivos. Y al igual que todo proceso de investigación académico, parto de un problema para determinar a dónde quiero llegar. Esto es el muestreo, y el muestreo en la cualitativa no es porcentajes, pero sí segmentación de los grupos de interés que me interesan, valga la redundancia, los grupos de interés a los que quiero llegar. Por ejemplo, para iniciar una campaña electoral, un estudio de línea de base, lo más común es dividir, si es que es cantonal, entre urbano, rural, grupos de edad y estratos. Eso es lo adecuado porque no cuento con información previa. Ahí muchas veces puede ser que encuentre intereses comunes entre jóvenes y adultos, Después determinaré si es que vuelvo a separar esos segmentos o no, aunque los intereses ya están determinados. Sin embargo, ya cuando estoy en el medio de la campaña electoral como tal, uno de los filtros que llegamos a usar nosotros es el tema de indecisos. Sobre todo cuando tenemos ya campañas que van cabeza a cabeza, casi empates, es fundamental el tema de indecisos. Y es ahí cuando nosotros reclutamos solo indecisos y empezamos a conversar con ellos para ver los temas. Finalmente, hacemos una entrada. Esa entrada también es fundamental en la investigación cualitativa. Yo no puedo poner a un reclutador de la costa a que me reúna la gente para los grupos focales en la zona rural de Chimborazo. Es fundamental esta idea del portero. Eso no significa que yo no puedo hacer investigación en cualquier lugar. Yo puedo llegar a cualquier lado, pero siempre necesito un portero que es literalmente la persona del sector que me va a abrir las puertas para conversar con sus pares. Finalmente aplico la investigación y vamos a la parte del análisis. Ahora, toda investigación siempre debe tener estos elementos, no es la investigación solita. Por un lado, el terreno, ¿dónde estamos llegando? Es bastante común, a mí me encanta este ejemplo, candidatos a temas de la alcaldía de Quito que van y ponen publicidad en Sangolquí. Es otro cantón, pero cuando no conoces eso, cometes esos errores. Suena básico, pero hay gente que no determina su terreno. Luego, necesitamos saber el estado de ánimo del electorado y de la ciudadanía. Ese estado de ánimo es fundamental en 3 niveles al menos: a nivel país, que tiene mucha incidencia; a nivel local, dependiendo de la circunscripción a la que yo esté terciando;
y a nivel familiar o personal. Estos tres elementos me van a ayudar a determinar cuál es el tono que yo voy a usar para la campaña. No puedo entrar con mariachis a un velorio. Mucho va a depender de la manera en que yo presente mi propuesta, presente mi comunicación en general, para yo lograr captar la atención de las personas. Entonces, el estado de ánimo es fundamental. Luego, la imagen. Y no solo es lo bueno o lo malo, o si es que le conoce o no le conoce, sino todos los elementos, pero no para proyectar a alguien que no es. Ejemplo: no, la ciudadanía lo que aquí necesita es alguien preparado, alguien que tenga experiencia, que tenga una carrera técnica, lo que sea. Sí, puedo determinar esos elementos de expectativas, pero eso no significa que yo voy a tomar a mi candidato y a disfrazarle de lo que la ciudadanía quiere. Hay un sociólogo gringo, se llama Irving Goffman, y él habla mucho de la importancia de la imagen. Y casi como la publicidad de Sprite, imagen es poder. Pero él también habla de la importancia de la fachada o las máscaras. Yo puedo ponerme una máscara. El problema es que somos seres humanos y tarde o temprano vamos a expresar quiénes somos realmente. Y en política, el valor de la credibilidad es uno de los aspectos más importantes. Si es que yo pierdo eso, va a ser bien difícil volver a construirlo. Por lo tanto, no es las técnicas para aprender a mentir a la gente, de ninguna manera. Estas son herramientas que nos ayudan a hablar en el mismo idioma de ellos. Luego podemos ver también la intención de voto, medir los temas o las propuestas, y finalmente los medios de comunicación. Cuando nosotros analizamos los problemas, es muy común que nos perdamos, sobre todo en temas de coyuntura. Entonces yo pregunto: ¿cuál es el principal problema de este cantón? Y me dan un listado y me empiezan a hablar muchísimo del tema de coyuntura. Si es que este rato voy a hablar en Puerto Viejo, me va a salir el tema de inundaciones segurísimo como el problema más grave. Sin embargo, yo necesito analizar todas las aristas del diamante. Necesito averiguar no solo qué pasa con el problema de las inundaciones, sino con todos los otros temas. Y tener la posibilidad de abstraer, tener la posibilidad de analizar cuál es la prioridad de estos. Entonces, es muy común no solo preguntar los problemas, luego también preguntar el por qué, pero también hacer la clasificación con la misma gente de estos problemas, de todo este listado, de este chorizo de problemas que me acaban de nombrar en la pizarra. ¿Cuál es el más grave? ¿Cuál es el más urgente? ¿Cuál es el más fácil de resolver? ¿Y cuál es el más tolerable? Este es un primer tamiz que nos va a ayudar a entender por dónde le entra el agua al coco. Pero finalmente también es posible realizar análisis causales o de incidencia entre los mismos problemas que me están nombrando las personas. No es que vamos a llenar matrices con la gente, pero a través de la interpretación de todo el texto que me han dado, de todas las conversaciones, yo puedo determinar cómo incide un problema en otro problema, y finalmente llegar a plantear casi como una mesa de billar a nivel de importancia. No, por ejemplo, en este cuadro tengo el problema del empleo. Tengo el problema del empleo, que es uno de los grandes problemas. Sin embargo, cuando yo hago el análisis, necesito saber qué está causando qué. Entonces, yo como estrategia no voy a llegar a hablar directamente de empleo, porque yo sé que eso, en la mente de los ciudadanos, sí es bien importante, pero es la consecuencia de algo más. Voy a hablar primero de temas de educación, voy a hablar también con temas relacionados con contaminación, con pobreza, y en fin, todo el tejido de las ideas que la misma población tiene. Muchas gracias. Nada más, antes de empezar, reconocer dos cosas importantes. Primero, el espacio que Alfredo Dávalos de Que Si Espal ha generado para poder conversar este tipo de temas, que siempre es importante. Mientras más se conversa de algo, generalmente se van desarrollando las cosas y se van obteniendo conclusiones más consistentes. Y lo otro, reconocer la participación de ustedes, ¿no? Generalmente las campañas demandan de mucho esfuerzo técnico, de mucho esfuerzo humano, de muchos esfuerzos políticos y por supuesto también financieros. Y es importante contar con las herramientas adecuadas para enfrentar las campañas electorales. No solo porque hay que ganar, ¿ya?, en una competencia o en una guerra, como quieran verlo,
sino también porque las elecciones fortalecen el sistema político y el sistema democrático en el que vivimos, de modo tal que es muy importante juntarnos para hablar de este tipo de temas. ¿De qué voy a hablar yo? Esperando no aburrirles, de los números que buscamos para ganar una elección, o para enfrentar la elección y enfrentar la campaña. Pero para esto, me parece a mí fundamental, entiendo que en la agenda teníamos, ¿no es cierto?, que hablar de la investigación de opinión pública. ¿Para qué sirven los estudios de opinión pública? Lo primario en eso es conversar sobre la opinión pública. Y no voy a hacer una disertación compleja, sino nada más pasar muy brevemente por todas las corrientes teóricas, digamos, todo lo que se ha dicho a nivel teórico sobre la opinión pública. La parte más básica, o la concepción más básica, un ciudadano es un voto y un voto es una opinión. Eso sucede más o menos. Lo que sí sucede es que una persona es un voto, pero vamos a ver que no necesariamente esa opinión es así de pura como individual. Otra corriente dice que la opinión de la ciudadanía, la opinión pública, se construye a través de los resultados de las encuestas. Puede ser, ahí hay otra forma de concebir la opinión pública, pero es nada más una medición de la opinión pública. Un tercer elemento dice, a ver, tenemos gente, tenemos resultados de encuestas, pero además todo esto está mediado por gente que publica sus cosas, es decir, medios de comunicación. Hay una incidencia de los medios de comunicación alrededor de lo que sucede en la realidad, sobre todo de lo público. Tercer elemento. Cuarto elemento, bueno, con todo esto hay problemas, actores y grupos de interés, y eso sí es más cercano a lo que vivimos todos los días. Todos tenemos intereses. En este momento, cuando yo hablo, estoy utilizando este micrófono, tengo un interés de comunicarme con ustedes, tengo un interés de que ustedes puedan escucharme, puedan tener una lectura de lo que estamos conversando, y por supuesto tengo un interés de que eventualmente ustedes compartan sus inquietudes y sus acotaciones o comentarios. Y esto, más adelante, digamos, genera un debate público. Eso sí, creo que es lo que medimos quienes hacemos investigación de opinión pública. Ese debate público tiene diversidad de contenidos, diversidad de enfoques y, por supuesto, diversidad de intereses. Me agarro mucho de la palabra interés porque al final, en una campaña electoral, hay un interés que es nuestra candidatura versus otros intereses que son candidaturas, pero además planteados a grupos de gente que tienen muy diversos intereses. De allí que hay que hacerla con rigurosidad. Y finalmente, digamos, tendríamos la versión, si quieren, vanguardista, no sé si cabe exactamente el término, que sobre todo Bourdieu, que dice que la opinión pública no existe, que los investigadores decidimos investigar lo que queremos investigar, la porción de realidad que nos interesa, y que a partir de eso, con los medios de comunicación, más o menos coludimos para generar, ¿no es cierto?, el debate público. Todas estas opciones son posibles, coexisten, y creo yo, me parece fundamental plantearlas antes de hablar de lo que hacemos en investigación de opinión pública y sobre todo de sus usos. Todos tienen, o la mayoría tienen teléfonos celulares, ¿no es cierto?, con cámara. Esta foto es fundamental, esta filmina es fundamental. Si quieren pueden tomarle una foto. La investigación de opinión pública se resume en esto, en fórmulas complejas que tienen integrales y derivadas de senos y cosenos. Resulta que no es eso, lo que les acabo de indicar es una percepción. Y lo que hacemos o quienes hacemos investigación de opinión pública es medir percepciones. Esta cosa parece dificilísima, pero en realidad la investigación de opinión pública tiene solo un elemento matemático. Todo lo demás está cruzado por la comunicación, por supuesto por la política y por supuesto por el interés. Entonces, si medimos percepciones, creo que tenemos que tener claro lo siguiente, al menos lo siguiente. Primero, que no evaluamos conocimiento, no hacemos encuestas para ver qué tan sabia o qué tan letrada es la ciudadanía con relación a X y Z tema. Sí, cómo los identifican, pero no es una prueba de conocimiento. ¿Ya? No le vamos a preguntar a la gente, ¿cree usted que el kilómetro de adoquín es más, menos, igual de caro o de costoso que el kilómetro de pavimento negro? Eso no lo vamos a hacer. Medimos percepciones. Otro elemento, no hacemos pedagogía. Tampoco investigar la opinión pública está para enseñar. ¿Ya? No es que vamos a decirle a la gente, deberíamos utilizar pavimento porque el pavimento dura y qué sé yo, nosotros también fabricamos por pavimento, por lo tanto nos sale más barato. ¿Ya? No es un momento pedagógico, ni la campaña ni la investigación.
Tenemos otros momentos de pedagogía política para comunicarnos con la gente. Aquí se ha hablado de muchas herramientas para lograr hacerlo, pero la investigación no es el momento de la pedagogía, es el momento de conversar, de comprender qué es lo que la gente está requiriendo, qué es lo que la gente tiene en sus imaginarios y a partir de eso poder construir un escenario de conversación, que es la campaña política en este caso en particular. Y finalmente no hacemos campaña, ¿ya? La investigación de opinión pública no es un momento de generar militancia. No vamos a indoctrinar a las personas que estamos investigando, estamos nada más generando una conversación, insisto, para establecer un escenario de conversación en la campaña electoral. Bueno, y con todo esto, ustedes seguramente algunos vienen de la academia, otros vienen de organizaciones políticas, ¿sí? ¿Alguien viene de organizaciones políticas? Hay uno, los demás son políticos vergonzosos, ya levantaste la mano. Chévere, entonces hay mucha gente que tiene algún interés sobre las campañas políticas. Yo les pregunto, me gustaría saber al menos 3 opiniones de cómo se gana una campaña. ¿Tú qué dirías? Perdón que te señale. Con votos, ¿ya? ¿Cómo genero esos votos? ¿Cómo se gana una campaña electoral? Con propuestas, soluciones, estrategias, una más. Investigación, exactamente. Todo lo que acaban de decir antes de investigación es necesario, pero si tienes propuestas, estrategias, tienes que conseguir votos, tienes que estar en medios, tienes que tener una estrategia de medios, una estrategia de pautaje, etc. Para todo eso necesitas investigación y por eso la utilidad de lo que estamos contando, ¿ya? Ejemplos de campañas, aquí tenemos un montón de elementos que, por ejemplo, tenemos allí esto que es una ciudad acá, ¿no? Puerto Viejo, nace de ti, esto sale de la investigación. En Guatemala había una narrativa que estaba presente en la gente que decía, ya le toca. En Guatemala tienen la idea de que el que queda segundo en la elección, a la siguiente elección le toca ganar, ¿no? Tenemos acá, todos proponemos la Sonora que queremos, y una que seguramente conocemos mucho en el Ecuador, que es Correa, la del 2006, Recuperemos la Patria, y la siguiente reelección, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Todo eso sale de la investigación. Sí, hay alguna persona o un grupo de personas muy creativas que le hacen un logo de importante valor simbólico, que hacen una foto muy apropiada, que tienen una combinación de colores adecuada, etc. Que pueden ser campañas muy estéticas, pero todos los elementos que generan esos productos para que sean eficaces como herramientas de comunicación nacen de la investigación. No quisiera hablarles exactamente de, qué sé yo, el intervalo de confianza, el margen de error, por qué se hacen zonas y sectores, las encuestas, etc. No es la intención de esta conversación, pero sí quisiera comentarles algunos atributos, si quieren, de lo que se hace en la investigación de opinión pública para que sirva. Lo primero, la regla del 30%. ¿Ya? Nosotros utilizamos esta regla para la lectura de datos. Pongamos un ejemplo. Cuando preguntas problemas a la ciudadanía y tienes, qué sé yo, inseguridad, 14%, desempleo, 13%. Si es que estos valores no llegan o no se acercan al 30%, todavía son manejables. Si superan o se acercan al 30%, empiezan a complicarte la vida. Porque una vez que 3 personas estén hablando de lo mismo, el cuarto es marginal. Es un tema estadístico, ¿ya? Asimismo sucede con el tema de imagen o de identidad de imagen de un candidato o de una candidata. Digamos que preguntas a la gente sobre el desagrado o agrado con relación a una candidatura. Si tienes 3 personas que están opinando mal de tu candidato o de tu candidata o de tu campaña o de tu movimiento político, el cuarto es casi automático. Entonces tienes que empezar a preocuparte. Primer elemento o atributo de las encuestas, regla del 30%. Siguiente, sistematicidad, ¿ya? En la campaña electoral, la gente solemos seducirnos por la carrera de caballos, ¿no? Es decir, el candidato X tiene tanto porcentaje, la candidata Y tiene tanto porcentaje, el candidato Z tiene tanto porcentaje. ¿Eso es útil? Sí, pero hay muchos más elementos de utilidad en la campaña y en la investigación de opinión pública. ¿Cómo hago para que ese porcentaje que tengo suba? ¿A quién tengo que quitarle votos?
¿De dónde tengo que sacar los votos? ¿En qué segmentos de edad están? ¿Qué temas de interés tienen? Todos esos elementos son fundamentales, de modo tal que la encuesta sirve, sí, para ese dato de los porcentajes, pero sobre todo sirve para saber, para encontrar de dónde salen esos porcentajes y cómo puedo movilizarlos. ¿A qué voy? A lo siguiente: segmentación. La encuesta tiene que ser, si quieren, una unidad, una cosa orgánica que nos permita diagnosticar a la población o al electorado en el que nos estamos generando un espacio de conversación a través de comunicación política, ¿no es cierto?, que puede ser de campaña electoral o que puede ser de gobierno. Cuando comprendemos adecuadamente esa población o ese electorado, tenemos, entre otras cosas, que entender que tienen muchos intereses, de modo tal que cuando planteamos, por ejemplo, un formulario de encuesta, hagamos todas las entradas posibles de esos intereses. Pongamos un ejemplo concreto. Podríamos hablar de salvaguardias, ¿ya? Entonces, seguramente para un segmento de la ciudadanía, las salvaguardias sea una cosa no tan atractiva porque encarece los productos que compran. Tal vez para otro segmento de la ciudadanía, las salvaguardias son importantes porque nos permiten cuidar los dólares. Tal vez para otro segmento de la economía tengan que ver o los asocien con un tema de ejercicio de libertad económica, ¿ya? Entonces, en este ejemplo muy concreto, lo que hacemos es investigar como si estuviéramos investigando para los tres segmentos. ¿Por qué? Porque nos interesa comunicarnos con todos esos segmentos. En una campaña electoral nos interesa comunicarnos con los que ya están votando por nosotros, con los que están votando por otros y podemos moverlos hacia nosotros, y con los que no van a votar por nosotros, para saber qué atributos nos están frenando hacia ese segmento de la población. Obviamente la investigación no lo es todo en una campaña electoral. Es muy importante y yo personalmente creo que es fundamental, pero todo lo demás es estrategia. Temas, muy brevemente, ¿qué investigamos en un contexto de comunicación política o de una campaña electoral? Estado de ánimo, fundamental, porque dependiendo de cómo esté la ciudadanía, yo encuentro los filtros adecuados para comunicarme con estas personas. Si están en un ánimo muy positivo, pues tendría que utilizar un ánimo muy positivo. Si tienen un ánimo más mesurado, tendría que ser sensible frente a esta lógica de mesura de las personas. Los problemas, ¿qué problemas tiene la gente? ¿Qué posibilidades de resolución tiene? ¿Qué recursos plantea? ¿Qué mandatos plantea? ¿No es cierto? Tenemos un problema de economía. Yo decido como ciudadano que voy a dejar de consumir X y Z cosa. Eso es un mandato que también plantea la gente y podemos investigar. Identidad, agrado y desagrado. Les comentaba cómo están las candidaturas, cómo nos ven, por qué opinan bien de nosotros, por qué opinan mal, qué es lo que dicen mal de nosotros, qué es lo que dicen bien de nosotros. Medios de comunicación, fundamental. Igual tenemos que saber por qué filtros nos vamos a comunicar con las personas. Y allí es indispensable tener un tratamiento muy adecuado y muy afinado. No nos interesa únicamente saber cuáles son los medios de comunicación que prefiere la gente, sino también saber cómo los utiliza. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. En algún lugar de la costa ecuatoriana, de hecho en la capital de una provincia de la costa ecuatoriana, investigábamos el tema de hábitos y medios de comunicación. Hábitos y medios de comunicación. ¿Qué es lo que encontramos? Entre otras cosas interesantes, que el 21%, cosa que no hemos encontrado en ningún otro lugar del país, el 21% prefería como medio de comunicación a la conversación. Te decía, yo para enterarme de lo que pasa aquí en esta ciudad, lo que hago es conversar con mi vecino, con mi pariente, con mi comadre, etc. Pero lo que hago es conversar. Sí, seguía saliendo la televisión con un porcentaje importante, la radio con un porcentaje importante, pero había un 21% de personas que decían, lo mío es conversar. Chévere. En este mismo estudio, otra cosa interesante. Creo que casi todos utilizamos Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, etc., ¿no? Casi todos tendemos a tener redes sociales. Algunos para un uso voyerista, otros para un uso más marketero, otros para difundir y comunicarse con segmentos específicos. En este estudio decían, había un segmento interesante de gente que solo ocupaba internet para eso, ¿ya? Es decir, en su computador lo único que se abría era Facebook, cosa interesante. Pero además de quienes abrían Facebook, ¿cuáles de ustedes sospechan que es el interés primario? ¿Para qué la gente abre Facebook? Para enterarse de las cosas.
¿Alguien tiene alguna otra opinión? El chisme. Wilson le gusta el chisme y por eso lo dice. Y en efecto, a 8 de cada 10 personas que utilizan Facebook en este estudio que les estoy comentando, su interés único era entrar a chismear a Facebook. Y eso, digo, es una costumbre de la gente, y el desafío está en cómo una candidatura o una campaña empieza a comunicarse en Facebook a través del chisme sin dejar de ser candidatura. ¿Ya? Entonces, de ahí, volviendo al tema de la investigación, es muy importante no solo saber lo superficial, sino tener las herramientas adecuadas para comprender el concepto de la gente alrededor de lo que está haciendo y de lo que está diciendo. Dicotomías, coyuntura, simulaciones, que es básicamente este asunto de saber por quién están votando, se mide también en una encuesta. Voy a pasar medio breve estas dos filminas que pasé para comentarles lo siguiente. Una cosa fundamental en la investigación es, como decía, comprender el interés. Cuando uno mide una candidatura, tiene que medir su candidatura, pero también la de los demás. Y también medir el entorno. Es decir, pongamos que tenemos un candidato o una candidata a Asamblea Nacional. ¿Ya? Entonces, esta candidata o este candidato está en una lista. ¿Ya? Ahí hay dos escenarios que hay que medir. Pero además, esta lista se enfrenta a otras listas. Y estas listas se enfrentan en un escenario nacional más grande a muchas otras listas. De modo tal que hay que tener todas esas posibles percepciones, divisiones y relaciones que la gente tiene con lo político. Hablo de lo político porque estamos hablando de campañas electorales. Entonces, es fundamental siempre pensar que en una campaña, que en cualquier cosa que mido, estoy yo, está mi grupo y estamos los otros. ¿Ya? Estamos todos allí compitiendo por un voto, compitiendo por una decisión o por generar una opinión o una incidencia. Medios. ¿Qué se dice? ¿Por dónde se dice? Hábitos y frecuencias, que acabo de comentar que es importante porque allí encuentras detalles interesantes, y todo esto te permite comprender cómo entrar al debate público, que es lo que te interesa en una campaña electoral. Y una vez que estás en el debate público, ¿cómo haces para movilizarlo a tu favor? A favor de los proyectos, programas, planteamientos que estás sugiriendo en este escenario de conversación que es una campaña política. Acá les quiero comentar algunas aplicaciones de lo que sucede con la investigación en el contexto de una encuesta, particularmente como aplicación de encuestas de opinión pública. Por ejemplo, tenemos simulaciones. Aquí tenemos una simulación de alcaldía, una ciudad sierra ecuatoriana, que, como ven, allí básicamente la línea azul es un candidato, la línea roja es otro candidato y la línea verde es otro candidato. Una cosa interesante es que, si se fijan con un poquito de atención, porque el gráfico parece no verse tan grande, tienen unos modelos allí, tienen una ecuación, ¿no es cierto? Entonces, con esa ecuación no es que yo puedo decir el día de la elección va a suceder exactamente esto, pero sí puedo decir más o menos qué va a pasar. Puedo adelantarme a tomar acciones que me permitan movilizar ese escenario. Una cosa particular de este tipo de modelos es que pensemos en ciudades que tienen distritos. Guayaquil tiene distritos, Quito tiene distritos, Riobamba tiene distritos. Yo puedo, o podemos, ¿no es cierto?, en investigación de opinión pública, a través de las herramientas adecuadas y de la suficiente cantidad de información, decirte, oye, no vayas al distrito 2 porque ahí te es más difícil sacar un voto. Anda al distrito 3, que te es más fácil sacar el voto. ¿Dónde es más rentable ir a hacer campaña? Primera posibilidad de aplicación. Segunda, casi todos conocemos, o al menos hemos escuchado, del modelo de intención de voto. Del voto duro, del voto blando, del voto posible, difícil, imposible. Eso no es tanto una categoría de análisis advenediza. No es que alguien dice, ese parece voto duro. Tenemos acá un conjunto de variables que nos permiten estadísticamente saber cuál es el voto duro, cuál es el voto blando, cuál es el voto posible, el difícil y el imposible. Pero sobre todo, saber dónde está esta gente y qué intereses tiene y qué intereses no tiene. Y así poder movilizarnos en esta conversación para seguir ganando votos. Otro elemento interesante, es una aplicación de cálculo matricial que se llama Markov. ¿Ya? En Markov, igual, no es que predices el futuro, la investigación no está diseñada para predecir con exactitud el futuro, está diseñada para generar escenarios. Y aquí lo que hacemos es básicamente en un cruce, ¿no es cierto?, entre intención de voto actual y futura, saber qué pasa en la elección
o qué puede pasar en la elección al final. Tenemos aquí algunas candidaturas, 4 candidaturas que ustedes las pueden ver con colores. ¿Qué es lo que sucedió en este ejemplo que les estoy planteando, que es un ejemplo real, que es el mismo del gráfico primero que les presentaba? En la simulación de Markov, el candidato A tenía 32%, voy a redondear, y el candidato B tenía 48%. El resultado oficial fue 36% para el candidato A y 44% para el candidato B. Diferencias, o sea, el error, si quieren, es 4% para el candidato A y 3% para el candidato B. Funciona, como ven, funciona bastante bien. ¿Es definitivo? No, porque la gente es gente y toma decisiones muy rápidamente. Como ustedes han sido generosos y han esperado, yo les tenía aquí 2 cerecitas del pastel. La primera, algunos vienen de organizaciones políticas. Quería contarles que el 35% de la ciudadanía ecuatoriana no tiene preferencia por ningún partido político, lo cual es un desafío interesante y una oportunidad también. Y luego, otro elemento interesante con relación a las organizaciones políticas es que de los que quedan, o sea, de los 65%, del 65% de gente que sí estima alguna organización política, el más alto porcentaje es 32%, es decir, hay una organización política que se lleva el 32% de las preferencias. Y una cosa que es bien interesante, que ese pastel de 65% de gente que le gusta o prefiere algún partido político o movimiento político, se divide entre 14 movimientos, lo cual es un montón. Y allí tienen una cosa complicada, que tienes que dar pocas manzanas a muchas bocas. Y un elemento final, medios preferidos. Yo les comentaba de la necesidad de evaluar a profundidad el tema de medios, y aquí les presento nada más la punta del iceberg, ¿no? En el Ecuador, el 60% de gente prefiere la televisión para comunicarse, para recibir información, realmente, que es lo que sucede con los medios de comunicación. 17% radio, 14% prensa y 9% internet. Ahora, aquí un detalle interesante. Si alguien tiene acá un periódico físico, nadie queremos periódicos. Bueno, si yo tuviera acá un periódico, ¿cuánto tiempo me demoro en darle la vuelta a la página? 2 segundos, ¿ya? Sin leer o con lectura. Nada más pasarla, ¿ya? Bueno, generalmente el promedio de virar la página en un periódico físico es entre 40 y 45 segundos. Hay un estudio que en internet midió la velocidad con que se hace un scroll, ¿no? Todos ubicamos un scroll, que es bajar el mouse. Entonces coges el mismo periódico en internet y en físico. En físico 40-45 segundos. En internet, ¿cuánto tiempo estiman ustedes que nos toma dar un scroll? Es decir, virar la página. 2 segundos y medio. De modo tal que ahí hay una competencia bien interesante y tenemos que, en una campaña electoral, ser muy finos para adecuarnos a esas formas de comunicar, de obtener información y de comunicarse a la gente. Eso es lo que quería contarles. Para eso sirve la investigación de opinión pública. Además, es una cosa que tiene que hacerse. Gabriela Chávez nos decía, acá estaba al frente, es fundamental. Si quieren hacer agenda de medios, háganla. Si quieren hacer proyectos y planes políticos y propuestas para la asamblea, háganla. Es además la obligación de una campaña política. Pero si no tienen investigación, pregúntense para qué la hacen, porque tal vez pueda no ser muy efectivo. Muchas gracias.